¿Qué tal, amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. En esta oportunidad vamos a conversar con Carlos Tapia. Él es analista político y es especialista, uno de los principales investigadores que hay en el país respecto al accionar de Sendero Luminoso en nuestro país y un poco también acerca de las implicancias políticas de este accionar, de lo que ocurrió entre el año 1980 al 2000 y también lo que pasó en un tiempo que él ha denominado los tiempos oscuros, entre los años 1983 y 1995. Este libro que está presentando Otra Mirada narra un poco lo que ocurrió precisamente en estos años a partir del accionar de Sendero Luminoso y cómo el Estado también respondió durante los sucesivos gobiernos de Belaúnde, de García y de Fujimori frente a este accionar violentista. Ingeniero Tapia, ¿cómo está? Bienvenido a Otra Mirada. Gracias por la invitación. Te cuento lo del libro. Lo del libro tiene como motivación el hecho que Carlos Iván de Gregori, que fue el más grande analista de Sendero Luminoso, lo calificó, además pues de la subversión, terrorismo, como un proyecto pedagógico. Eso es bien importante porque muchos no nos hemos preguntado cómo así ese tipo de concepción ideológica podía llegar a convencer a otras personas, ¿no? No solamente los campesinos, de las comunidades, sino profesores universitarios, estudiantes, filósofos, etc. De ahí que Carlos Iván de Gregori señaló que como proyecto pedagógico era, al final de cuentas, la última instancia del combate que hay que hacerles. ¿Por qué? Porque con ese proyecto pedagógico es que ya no haciendo terrorismo, sí lo que hacen es encontrar personas a su alrededor que pueden ser convencidas, porque tienen un proyecto pedagógico, y convencidos respecto a sus tesis fundacionales de que la guerra popular es inevitable, de que la lucha armada es la única manera de llegar al poder, etcétera, ¿no es cierto? Que el pensamiento Gonzalo es el pensamiento guía, no solamente de la Revolución Peruana, etcétera, sino a nivel de todo el mundo. O sea, pocas veces se ha visto, en el país nunca, pero en América Latina, que ha habido tantos proyectos insurreccionales de la en la mitad del siglo pasado, que se dijeran cosas como lo que acá se produjo con Sendero Luminoso, por ejemplo la FARC, ¿no es cierto? La FARC, vista en estricto sensu, es un grupo terrorista porque ha secuestrado, matado, puesto coches bombas, etc. Pero tenían una concepción política de capturar el poder de una manera violenta, pero dentro de los cánones, llamémosle normales, de una insurrección. Ahora, ahí es donde uno hace un poco el paralelo y se pregunta, ¿por qué aquí con Sendero Luminoso no ocurre lo que ocurre en Colombia con las FARC, en donde hay todo un proceso ahora de búsqueda de paz, de diálogo, ¿no es cierto? Todo un proceso de reconciliación, y aquí no está ocurriendo eso, y lo vemos cada vez que sale un terrorista en libertad, cada vez que se habla de un terrorista que está buscando insertarse nuevamente en la sociedad. ¿Por qué no ocurre ese proceso aquí? No ocurre ese proceso porque en el caso de Colombia hubo una negociación. El acuerdo de paz fue una negociación. Las FARC tenían más de 6.000 efectivos armados con armas de guerra, organizados militarmente, identificados con uniforme. En el caso del Sendero Luminoso fue un caso atípico. Fujimori y Montesinos negociaron, pero para sí. Claro. ¿No? Por ser caso atípico, es que tuvo una gran matanza de gente campesina. Curiosamente, el enfrentamiento principal del país es de campesinos contra campesinos. Mientras que los senderistas decían la guerra campesina, queriendo remediar lo que hizo Mao Zedong allá en la década de los 20 del siglo pasado, acá no. Acá lo que habían eran comunidades que habían sido absolutizadas ideológicamente o políticamente o materialmente por Sendero Luminoso contra las comunidades que estaban en el otro lado. Entonces las comunidades que apoyaban a Sendero Luminoso no solamente lo hacían por presión ideológica, política, real, sino también porque iban a sacar ventaja. Una comunidad que atacaba a otra comunidad, dirigida por un pelotón de Sendero Luminoso, y que la otra comunidad era alguien
un grupo, un ente que estaba más bien respetando las Fuerzas Armadas, se dividían en 3 grupos. Un grupo que era el del enfrentamiento, el otro grupo era el del robo del ganado y el otro grupo es el del robo de todas las otras cosas, ropa, ¿no? Utensilios, comida. ¿Fue un error principal de Sendero ir contra la gente en este intento de lucha armada? Pero claro, fue la causa de su derrota. Ellos copian la tesis de Mao Zedong sobre la guerra popular, ¿no es cierto? Y la tesis de Mao Zedong sobre la guerra popular correspondía a una China de fines de la década de los 20 del siglo pasado, en donde habían los señores de la guerra y en donde habían ejércitos, por lo tanto, regionales. Es algo así como si los arequipeños tuvieran un ejército, los colombianos, perdón, los puneños otro ejército y los moquegüanos otro ejército. Entonces Mao dice, nos podemos infiltrar en los sitios de las fronteras de esas zonas y ahí generar las zonas rojas. Pero para eso necesito yo un ejército. Y del ejército del Kuomintang, del ejército nacionalista revolucionario de Chiang Kai-shek, traen a oficiales y soldados. De ahí aparece Chu Te, el propio, otros dirigentes de la Revolución China se trasladan a la zona liberada por Mao Zedong con 40.000 soldados. Por eso lo de la guerra popular, porque era el ejército rojo el que permitía construir las bases de apoyo, pero acá no había ejército, no había nada, y no habían haciendas comunales, porque ya el Velasco Alvarado había dado la ley de reforma agraria y le había quitado las tierras en la sierra a los gamonales. Por lo tanto, lo que hacen los senderistas, se ven obligados a ir a las comunidades, donde en las comunidades existía pues independencia, elección de sus autoridades de manera autónoma, tradicional, e imponer un pequeño grupo de jóvenes senderistas que establecían lo que se llamaba el poder rojo. A propósito de este libro, además de las fuentes conocidas de diarios, de revistas y otras publicaciones, lo novedoso es que también hay una serie de análisis de otros documentos que son, digamos, inéditos, ¿no? ¿Nos puede contar un poquito de ese detalle? Claro, creo que es una de las partes más, llamémoslas, importantes de la característica del libro, es que se utilizan fuentes que nunca salieron a la luz y por lo tanto las utilizo porque explican el comportamiento de Sendero Luminoso en determinado momento y el comportamiento de la Fuerza Armada. Sun Tzu es el filósofo de la guerra chino más importante, existió hace 2500 años y dice en su libro El arte de la guerra, dice, el engaño es el aspecto principal del arte de la guerra. Pero el engaño al contrincante, ¿no es cierto? Pero acá lo que se hace en la guerra interna que ha habido, en el conflicto armado interno que ha existido en el Perú, lo que sucede es que las partes han buscado engañar a los que no participaban del conflicto. Esto es bien importante. O sea, tanto los militares, los policías, los comités de autodefensa, como los senderistas, buscaban engañar a la población civil campesina para decirle, tu enemigo es la Fuerza Armada. Y los otros decían, no, tu enemigo es Sendero Luminoso. Por lo tanto, la historia comentada es una historia que oculta la verdad. Y esa historia que oculta la verdad, yo la descubro cuando llegan a mí personalmente determinados documentos del Ejército, el manual ME 417, donde se decide toda la estrategia de lucha contra los comités populares del Sendero Luminoso. Bien importante, que fue el que definió el curso de la guerra ya en 1989. ¿Es el que sabes la guerra de baja intensidad o es...? Claro, la guerra de baja intensidad es más bien un término norteamericano, pero en este caso es lo que lo llaman que en el enfrentamiento al Sendero Luminoso, que es una guerra política, lo más importante es ganar la población para su lugar, es decir, que la población deje de estar independiente, neutral, sino que apoye a la Fuerza Armada. Y para eso tiene que convencerla. ¿Y cómo la convence? Diciendo, si
siguen con Sendero Luminoso, los senderistas van a violar a sus mujeres, o sea, hay toda una concepción psicosocial especial, y peor de parte de Sendero Luminoso. Entonces, ese tipo de guerra, donde lo principal es ganarse el objetivo de la población que no participa en la guerra, es el centro de la estrategia que permite derrotar a Sendero Luminoso. Este es el manual M417. Pero después hay otro manual, el manual FMA 1200 de enero del año 2000, donde hacen el balance ya del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, donde dicen que, lo que estoy comentando, se logró derrotar a Sendero Luminoso porque se cambió la estrategia. La estrategia al comienzo era terrible a favor de Sendero Luminoso. Entonces, esos documentos, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, están acá conversados de manera coloquial con el lector, explicando qué cosa es lo que sucedía. Pero hay otra cosa importante. Yo tuve acceso a las actas, que eran la transcripción de las intervenciones de Abimael Guzmán en el primer congreso del Partido Comunista de Perú, Sendero Luminoso. O sea, Abimael Guzmán decía una cosa cuando publicaba sus folletos que eran repartidos, ¿no es cierto? Pero otra cosa era cuando estaba al interior de su partido y decía la verdad entonces. La verdad para ellos, ¿no es cierto? Entonces ahí se ve pues quién era Abimael Guzmán. Se demuestra cómo estaba la situación del Partido Comunista de Perú, Sendero Luminoso. Ahí hay 23 cuadros, ¿no es cierto? Esos 23 cuadros son de una situación especial. Es en febrero de 1990, en el momento de que Sendero Luminoso está en el mayor desarrollo, Abimael Guzmán dice: quiero reunirme personalmente, yo, presidente Gonzalo, solo con el responsable de cada comité zonal, y que me traigan a mí la información de cuántos militantes tienen, cuántas armas tienen, qué tipo de armas tienen, si tienen ametralladoras, si tienen FAL, si tienen escopeta, etc. Cuántos cartuchos de dinamita tienen, cuántos metros de mecha tienen. Todo eso dimensionaba entonces la estructura de Sendero Luminoso con su capacidad bélica. Y esos documentos recién son descubiertos, no solamente para el DIRCOTE, sino para los propios senderistas que no los conocían, porque era manejo exclusivo de Abimael Guzmán, cuando en 1991, en enero de 1991, toman la casa de Monterrico y encuentran el disco duro de la computadora de Abimael Guzmán y se lo pasan a Vladimiro Montesinos. Y desde esa época se sabe que va a ser derrotado ya Sendero Luminoso y que Abimael Guzmán iba a ser capturado. El problema era en qué momento se le captura, después del autogolpe del 5 de abril. O sea, el tener esa información tan importante permite decidir el autogolpe del 5 de abril, y la captura de Abimael Guzmán se va postergando hasta después del golpe del 5 de abril, del autogolpe del 5 de abril, para legitimar el autogolpe. O sea, lo que parece ser cuadros, números, porcentajes, fueron la información que era clave para engañar no a los senderistas, sino para engañarnos a nosotros. Van a tomar Lima. Era falso todo. Abimael, no había el poderío para hacerlo. Abimael Guzmán lo dice internamente. Dicen: ¿acaso creen que íbamos a tomar Lima? Estábamos tan mal que lo que queríamos hacer es provocar la intervención de los americanos, para convertir la guerra subversiva, terrorista que tenían en una guerra supuesta de liberación nacional. Entonces, por eso lo interesante que está acá expresado es que son informaciones de los propios actores cuando estaban solos, en secreto, no cuando decían públicamente las cosas que querían decirnos para engañarnos. Eso es lo que creo yo es más importante, porque entonces tú puedes hacer análisis, puedes hacer
primero tener la información. 23 cuadros es una información estricta. ¿Cuántos militares? 1.453 miembros de la fuerza principal, saben todo. 750 armas de guerra de largo alcance. Todo eso te da una opción para decir, podemos derrotarlos ya así, ¿no? Para que no crean que solamente mi rollo es lo que trata de decir lo que está acá escrito. Está cuando el tercer hombre de Sendero Luminoso, el camarada Feliciano Óscar Ramírez Durán, ante la justicia, le preguntan y él dice, si nosotros hubiéramos sabido que ya el ejército, las fuerzas del orden tenían esos documentos, que ni nosotros sabíamos, inmediatamente nos hubiéramos pedido un acuerdo de paz y nos hubiéramos rendido. Ojo, o sea, te das cuenta que por eso pongo tiempos oscuros. Y va a abrir la mentalidad, la apreciación de lo que sucedió a partir de lo que los dos contrincantes principales decían que iban a hacer y lo hacían. Y otra cosa es lo que nos decían a nosotros, por eso lo de Sun Tzu. Y es importante también este texto porque aquí hay lo que dice una parte del libro es que se busca informar, analizar y polemizar sobre lo ocurrido precisamente entre estos años 1983 y 1995. Don Carlos, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes, amigos, y espero que no se hayan asustado con las cosas que dije. Tiempos Oscuros, entonces, la nueva publicación de Otra Mirada, escrita por Carlos Tapia. Ya está disponible también en los principales puntos de venta. Esto ha sido todo el día de hoy. Pueden encontrar estas y otras entrevistas en nuestra página web www.otramirada.p y nos encuentran también en redes sociales como Otra Mirada.